Bienvenidos nuevamente al Congreso Agroindustrial de la ANDI, el evento que reúne a los principales actores del sector del país para dialogar sobre los principales retos y oportunidades que tiene Colombia para convertirse en uno de los 10 países más relevantes de la agroindustria en el país. Los invitamos a seguirnos a través de redes sociales, en Instagram como Andi Colombia Oficial, en Twitter, en X, antes Twitter, como @Andi_Colombia, y a unirse a la conversación digital a través del hashtag AgroindustriaAndi. Para instalar este importante evento, invitamos al escenario al Dr. Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Adelante, Dr. Bruce, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar aquí. La intención de que tengamos este encuentro es la intención de abrir una discusión que en Colombia no ha estado permanentemente abierta y es una discusión que nosotros de alguna forma creemos genera una inmensa posibilidad, una inmensa oportunidad para nuestro país, pero en la cual tenemos que trabajar mucho más, sobre la cual necesitamos generar mucho más entusiasmo, sobre la cual necesitamos mucho más generar interés y sobre la cual necesitamos hacer muchas cosas. Saludo pues a todos nuestros invitados especiales, saludo a los panelistas, a los que nos están acompañando como conferencistas, a los afiliados, a las personas que son del agro, a las personas que son de la industria. Y vamos a intentar durante estos 2 días nosotros poder generar algunas de las discusiones y ojalá podamos generar también algunos de los caminos en los cuales debemos caminar o a través de los cuales debemos caminar para hacer de Colombia realmente una potencia. Estamos convencidos, lo sabemos desde mucho tiempo atrás y lo decimos permanentemente, estamos convencidos de las posibilidades que tiene Colombia en términos de poder generar productos que están relacionados con nuestra tierra, de poder generar productos que están relacionados con nuestra agua, productos relacionados con nuestra gente, pero también productos relacionados con nuestra capacidad industrial y con nuestra capacidad de poder ofrecerle al mundo productos que son de alguna forma esos que se necesitan hacia el futuro, esos que se necesitan para esa nueva humanidad. Por eso hemos insistido en que una de las grandes oportunidades que tiene Colombia, sin duda alguna, es la agroindustria y es también una de las oportunidades, es uno de los sectores en los cuales hay más cosas por hacer. Por eso la agenda que ustedes van a ver o que ustedes ya tienen en sus manos, pero que van a tener oportunidad de participar, es una agenda que básicamente lo que hace es tratar de identificar dónde están eventualmente esas grandes tareas, dónde están esas grandes oportunidades, dónde están esas grandes, esos grandes obstáculos que tenemos que saltar para lograr ser potentes, realmente potentes en estas áreas. Queremos oír también, y eso es parte de lo que vamos a hacer en la agenda, oír de buenas experiencias y de buenas prácticas, entender un poco los que han logrado hacerlo, cómo lo han logrado, los que lo han logrado hacerlo sectorialmente, cómo lo han hecho, o los que han logrado hacerlo desde el punto de vista regional, cómo lo han logrado. Entonces, por eso tenemos invitados que nos van a contar un poco cómo se ha hecho en otros lugares y en algunos sectores, que nos permite de alguna forma de ahí tomar las mejores y las más importantes enseñanzas. Con esto dicho, como introducción general, digamos, a todo el evento, yo quiero durante la presentación del día de hoy hacer varias cosas. Quiero hablar un poco del contexto internacional, del contexto local, quiero que pensemos un poco en dónde estamos, cuáles son los retos que tenemos como muy en el corto plazo y quiero plantearles a ustedes también algunas posibles, y esto no es más que una propuesta, posibles, digamos, temas sobre los cuales deberíamos conversar y sobre los cuales deberíamos hablar de aquí en adelante. En ese orden de ideas, vamos a arrancar o quiero arrancar hablando un poco del contexto global. No hay la menor duda de que el mundo, no Colombia, el mundo se encuentra en este momento en una situación especialmente compleja. Tenemos muchísimas cosas que en este momento nos están llamando la atención o nos están generando alertas. Tenemos, sin duda alguna, una gran cantidad de cosas antiguas, estructurales, viejas, pero también tenemos cosas nuevas que nos están afectando. Y uno pudiera decir categorizándolos o categorizando, digamos, los grandes retos que tenemos en este momento, que tenemos
frente a nosotros temas bélicos que son muy importantes, no solamente por lo malo que significan las guerras en el mundo, sino también por el efecto que tienen sobre nuestras economías o sobre nuestras ciudadanías. Tenemos temas climáticos. Este tema, lo sabemos hoy en día, cada vez es más visible, cada vez más importante, afortunadamente, digo no por la crisis, sino por la conciencia que tenemos de la crisis, cada vez está más presente en nuestras agendas y cada vez es más retador desde muchísimos puntos de vista. Temas migratorios, temas de polarización política y social, crisis financiera, de alguna forma que no es lo mismo que la crisis que ha venido generando la inflación, crisis alimentaria o retos alimentarios, y ahora aparece, digamos, la idea de que tenemos, en términos de retos digitales, que enfrentarnos y que saber cómo lo vamos a manejar y cuáles son las estrategias que tenemos y qué es lo más inteligente que nosotros podemos hacer. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en ese titular que aparece aquí arriba, cuando dice ¿por qué permitir que Ucrania envíe cereales durante la guerra de Rusia es importante para el mundo? Esas guerras y esos temas bélicos, claro que nos han venido afectando desde muchos otros puntos de vista. Y no estamos hablando solamente de producto terminado, producto final, sino que estamos hablando también de algunas de las materias primas y de algunos de los insumos. Todo el mundo sabe, o muchos saben, del efecto que, por ejemplo, hemos tenido alrededor del suministro de urea o del suministro de otros fertilizantes y cuál ha sido el efecto en términos de qué tan importante son tanto Ucrania como Rusia para el mundo en términos de poder realmente abastecer y poder mantener unos precios razonables que nos permitan a su vez llevar una incorporación en términos de encadenamiento del producto final que sea más inteligente. Tenemos discusiones grandes alrededor del maíz y de la soya hoy en día, tenemos discusiones importantes también alrededor de un reto que la humanidad tiene, digamos, como uno de sus grandes pendientes, y es el tema de la alimentación de todos. Tenemos, ustedes saben, cualquier indicador que miremos, tanto local como regional o mundial, en términos de, por ejemplo, la calidad alimentaria, la calidad verdaderamente nutricional de lo que nosotros le ofrecemos al mundo y a las poblaciones, y cómo tenemos unos inmensos déficits en términos de lo que realmente podemos imaginarnos debería ser nuestro ideal o deberían ser nuestras metas en términos mundiales. Si uno hablara, digamos, por sectores o por regiones, y aquí fíjense ustedes, nos concentramos en América del Norte, si uno hablara por sectores o por regiones, también, digamos, de alguna forma uno puede hacer como una caracterización de dónde están las diferentes metas y de dónde están los diferentes desafíos. Y es claro en este momento que el tema agrícola y el tema de alimentación está muy arriba en la agenda mundial. Tiene que estarlo por los déficits de los cuales hablaba yo, pero tiene que estarlo también porque tenemos que planear hacia dónde va el mundo, tenemos que planear cuál es el papel que tenemos que planear dónde están las oportunidades y tenemos que identificar también dónde están los ajustes que se tienen que hacer en términos de toda la cadena. Es verdad también, y cuando aquí hay una referencia, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, es verdad también, y no es de extrañarse, que el tema alimenticio o el tema de producción de alimentos es uno de esos temas geoeconómicamente importantes y estratégicos. ¿A qué me refiero? Me refiero que efectivamente, y esto siempre ha sido así en la historia y no ha cambiado, los países, los pueblos, las regiones, claro que entienden que hay un valor estratégico muy importante en lo económico y por supuesto en sus efectos sobre la gente, sobre las personas, en tener nosotros capacidades para poder producir y poder contar con alimentos. Por eso la discusión grande entre autonomía y seguridad alimentaria, por eso cada vez más es más fuerte el concepto de seguridades alrededor de temas digitales, alrededor de temas energéticos o alrededor de temas alimenticios. ¿Pueden o no pueden los países eventualmente generar o aceptar vulnerabilidades políticas frente al resto del mundo porque, por ejemplo, no son capaces de alimentar a sus pueblos? Esos son el tipo de preguntas que se deben y se están haciendo todo el resto de países. En esto, América Latina juega un papel importante. Hay países que evidentemente son más o están mucho más desarrollados que otros, pero sobre todo, digamos, el consenso a nivel en este momento mundial es que vamos a ser más importantes aún. Somos importantes, es cierto, pero deberíamos y tenemos la oportunidad de ser más importantes aún. Por esta razón,
digamos, resulta tan interesante, pero también resulta tan estratégico tomar una posición y tomar una posición que nos permita realmente estar preparados para lograr el mejor resultado posible, estar preparados para no solamente cumplir ese papel en términos de la alimentación, sino buscar que estas industrias, además, sean las que le generen oportunidades a nuestra ciudadanía. Buscar que si nosotros efectivamente tenemos un rezago y tenemos una brecha en términos en términos de desarrollo económico, que allí donde vamos a ser importantes, allí donde nos reconocen importantes, allí donde sabemos que tenemos ventajas competitivas, alrededor de eso precisamente podamos construir oportunidades para el desarrollo de nuestras sociedades. No hay la menor duda, y yo sobre esto pues no me voy a extender mucho hoy, pero en todo caso no hay la menor duda de que nuestros países tienen una deuda inmensa en términos de identificar ellos mismos cuáles son las oportunidades de desarrollo grande que tenemos, cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros de poder generar mayor valor agregado que conduzca a que haya mayor desarrollo. Eso Colombia, pero el resto de países latinoamericanos, digamos, no lo ha terminado de identificar bien. Y habrá gente que me diga, no, sí, sí lo hemos identificado. Y entonces cuando a mí me dicen eso, yo siempre le planteo la pregunta a la persona con la que estoy hablando del tema y le digo, ¿de verdad ustedes creen o alguno de ustedes cree que alguno de nuestros países de América Latina o de Sudamérica va a ser, por ejemplo, un país muy desarrollado o plenamente desarrollado de aquí a 20 años? Y normalmente la respuesta es no, nadie realmente cree eso. Y entonces justamente se genera la siguiente pregunta, bueno, ¿y por qué no lo creemos? ¿Y qué deberíamos hacer y con qué deberíamos contar nosotros para poder creer en eso? ¿Cómo hacemos nosotros para imaginarnos mecanismos o caminos que verdaderamente conduzcan hacia el desarrollo? Claro que hay diferentes grados de sofisticación y sobre todo hay diferentes grados de productividad. Y entonces cuando uno le da una mirada a Europa, uno sí se encuentra con que ellos tienen una gran cantidad de oportunidades, o han identificado y cuentan con una gran cantidad de oportunidades que les ha permitido aumentar significativamente su capacidad en términos de productividad. Y uno sabe, un campesino en Suiza, un campesino en España o un campesino en Francia produce muchísimo, muchísimo más que lo que producen nuestros campesinos por muchas razones, pero entre otras cosas porque evidentemente han accedido y se han comprometido a hacer un aumento en la productividad que requiere de muchas cosas. Claro, requiere de inversiones, requiere de tecnología, requiere de incentivos eventualmente de los gobiernos. Es cierto que los países europeos son muy fuertes en incentivos, digamos, a sus productores. Pero luego aparecen otros temas, como por ejemplo el tema de los desperdicios en los restaurantes, o en los restaurantes y supermercados, o aparece también una pregunta que siempre se tiene que hacer Europa, y se la hace con frecuencia, pero no la resuelve suficientemente bien, y es cuál es la responsabilidad que ese continente allá arriba tiene con el resto del planeta y con el hambre que se presenta en el resto del planeta. ¿Y cómo puede uno imaginarse realmente que esas sociedades, ese grupo de seres humanos que están, digamos, ubicados en esa franja privilegiada de Europa, cómo ese grupo realmente puede y debe eventualmente también responsabilizarse de la solución, por ejemplo, en el África, o la solución, por ejemplo, en algunos sitios asiáticos, o por ejemplo, en América Latina? Y esa es una pregunta que sin duda, digamos, tenemos en este momento sobre el tapete. Claro, nosotros pintamos el globo terráqueo y a mí me produce un poco de risa porque, o es simpático porque uno cuando va a Europa, cuando va a Asia, se encuentra que realmente la periferia somos nosotros. Uno como que está acostumbrado a que no, allá el centro es Londres, París, y nosotros estamos como que cerca de Londres, París, Madrid y Nueva York, y la periferia es Asia. No, cuando uno llega allá, ellos pintan el mapa así. Y a veces sale el resto del planeta y a veces no sale el resto del planeta. Y no les falta razón. No solo por el territorio tan grande que cubren, sino por la cantidad, por ejemplo, de seres humanos que viven allá. Allá vive la mayoría del planeta. Y súmenle ustedes a eso ahorita que allá se están construyendo también las grandes potencias económicas durante estos años. Allá está China, allá está India, allá está Vietnam, allá está Tailandia, está Indonesia, Japón, por supuesto, Corea del Sur.
Realmente si uno hiciera como un ejercicio de centrar el planeta donde está verdaderamente el centro económico, el centro poblacional o demográfico, y el centro, vamos a decirlo, y nos va a sorprender muy rápidamente, pero yo creo que ya mucha gente lo acepta, incluso el centro de desarrollo tecnológico, uno debería comenzar y pintar el planeta Tierra teniendo al centro esto que está sucediendo allí. Pero claro, eso también le genera a ellos una gran cantidad de retos. Les genera retos de, por ejemplo, cómo van a hacer para alimentar y cómo van a lograr alimentar tantas personas. Allá está más de la mitad del planeta hoy en día. Solamente 2 países allí son el 25, casi el 30%, el 30% de la población, solo 2 países. Entre China e India tenemos más de 1.000 millones, 2.300 millones de habitantes habrá entre esos 2 países y 2.300 millones de habitantes entre 7.000 millones de habitantes. Bueno, pues ahí tenemos una parte muy importante, tanto de los desafíos como de los problemas, pero cada vez más también de las soluciones y cada vez más de las estrategias y cada vez más de las capacidades y de oportunidades que se han venido presentando. Digamos, este es el continente de la gran deuda. De alguna forma, ¿la deuda de quién? No la deuda de los africanos, porque yo creo que ahí hay como una carga ideológica, digamos, yo diría que bastante desproporcionada. No, es la deuda de la humanidad. Yo con frecuencia molesto, pues algunos de ustedes saben que trabajé, digamos, en términos de pobreza, en términos de superación de pobreza durante algunos años, y en ese ejercicio o en esa disciplina utilizamos mucho el coeficiente Gini o el indicador del coeficiente Gini. Y básicamente lo que el coeficiente Gini trata de identificar es qué tan equitativa es una sociedad en términos de cuántas personas realmente son muy pobres, cuántas personas son muy ricas. Colombia le va relativamente mal en ese coeficiente. Pero mi teoría fundamental es, sí, me parece bien que lo hagamos, pero al final el coeficiente Gini para un país africano pues no es tan importante porque en realidad lo que hay allí al final de la historia de la humanidad es una construcción de inequidades que más que reflejar lo que ha sucedido al interior de ese país en particular, lo que tenemos es una gran historia de inequidades respecto del mundo hacia ese país. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros siempre deberíamos estar hablando más bien del coeficiente Gini a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia que realmente existe entre la riqueza de sociedades como la holandesa, la de Finlandia, la de Noruega, la de Suecia, la de Alemania, la de los Estados Unidos y el grupo poblacional, por ejemplo, que se encuentra en este sitio del mundo? Y uno sí debería decir que lo que sucede en África, o lo que sucede en Tumaco, o lo que sucede en Buenaventura, o lo que sucede en Quibdó o en Guajira, debería ser algo que le debería importar a los escandinavos. Y los escandinavos deberían entender que parte de su responsabilidad es justamente procurar que algunos seres humanos que están allá en esas regiones y en esas latitudes, pues no tuvieran las condiciones de vida que tienen hoy en día. Entre otras cosas, porque es que a uno se le olvida la historia rápido y la historia fácil, pero una muy buena parte de los países de este continente, así como los americanos, pues en realidad fuimos colonias de países europeos. Y eso pasó hace poquito. En términos históricos, 200 años es muy, pero muy poquito. Cuando uno le dicen que el ser humano tiene 200.000 años más o menos sobre la Tierra, el Homo sapiens como lo conocemos hoy en día, realmente 200 años es una cosa muy chiquita de nuestra historia. Bueno, pues hasta hace muy poco éramos colonias. ¿Y ser colonia qué significaba? Ser colonia no significaba recibir los beneficios del imperio. No, ser colonia significaba que tenían el derecho de llevarse nuestras riquezas. Y entonces muchos de estos países que son hoy en día pobres son entre otras pobres porque se llevaron las cosas al centro europeo o se llevaron las cosas bueno, especialmente ustedes lo saben,
los grandes colonizadores, España, Inglaterra, Portugal, Francia, y digamos que entre esos cuatro está la gran mayoría del mundo que colonizó a otros países y a otros territorios. Eso sigue pasando hoy en día, no sigue pasando, pero eso sigue teniendo efectos hoy en día y eso sigue teniendo consecuencias sobre cuáles son realmente las condiciones de los seres humanos en esos lugares. Con esto sobre la mesa, digamos, yo diría, esta es la discusión que tenemos en términos de alimentos, en términos de riqueza, en términos de producción, en términos de regiones, en términos de economías, en términos de geopolítica. Estamos entonces, les hablaba de contexto mundial, estamos entonces en unos años que son años retadores. Ahora, ¿por qué años retadores? Porque efectivamente el efecto de la pandemia todavía lo estamos viviendo y especialmente lo estamos viviendo porque la pandemia lo que terminó haciendo fue descuadrando y descuadernando todos los equilibrios que habíamos tratado de construir en muchísimos frentes. En los frentes logísticos, por ejemplo, yo siempre digo, nos parecía tan normal a nosotros que un contenedor viajara desde la China y se viniera en un barco y pasara el canal de Panamá y eventualmente llegara a Cartagena y de Cartagena se viniera a Medellín y no le poníamos mucha atención a toda la magia que había alrededor de ese sistema y de esa humanidad que se había inventado, ese sistema tan creativo como para que un contenedor, que además tiene el mismo tamaño de cualquier contenedor del mundo, bueno, hay dos tamaños, pero el tamaño de cualquier contenedor del mundo, que además cabe perfectamente, digamos, en la plataforma de un camión, que pasa perfectamente a través de las compuertas y las escotillas de los buques, que además casa perfectamente en los ganchos de las grúas, que además los sincroelevadores son exactamente los que se necesitan. Eso nos parecía normal. Pero eso había sido un inmenso invento. Eso realmente había sido un inmenso invento que además toda la sociedad, todo el planeta había aceptado y lo había utilizado como un estándar que nos permitía hacer muchísimas cosas. El tamaño del contenedor es uno de los numerarios más importantes que se ha inventado la humanidad. Y digo numerarios es como elemento común que todos aceptamos y que tiene un valor aceptado por todo el mundo, como una moneda o como el dólar. Pero el tamaño del contenedor era uno de esos grandes numerarios. Pues bien, cuando la pandemia llega y dice, oiga, ¿sabe qué? Los contenedores se nos quedaron todos en China, no tenemos contenedores en América. Esa sorpresa que nos llevamos nosotros con eso es una muestra de esos equilibrios que se perdieron y que nosotros considerábamos naturales y que condujeron a que, entre otras cosas, tengamos hoy unas economías que todavía están viviendo los efectos de ese desequilibrio, que se vieron, por supuesto, exacerbados por temas como la invasión rusa a Ucrania. No hay la menor duda que nos generaba más problemas, como decíamos ahorita, con algunos cereales, con algunas materias primas y también con petróleo y gas. Y por supuesto con las medidas que luego se toman en contra de Rusia, que además yo defiendo, pero que sin duda alguna lo que hacen es ponerle un problema, digamos, como una talanquera muy fuerte a todo el funcionamiento de la economía. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es lo que estamos esperando en este momento en términos de crecimiento para el año 2003 y el año 2024, 2023 y 2024. Este es el cálculo de la OECD en términos de crecimiento. Pues bien, esos crecimientos claramente lo que nos están haciendo es generándonos una brecha grande, incrementando la brecha y generándonos un retraso mayor. Todos sabemos que si un país como Colombia, que aparece allá, digamos, en América Latina, según datos de la CEPAL, allá aparecemos, el dato allá es CEPAL, con un posible crecimiento de 1.7% este año, que yo sinceramente todavía no comparto. Yo creo que vamos a estar más cerca del 1% que al 1.7%, ojalá lo sea. En todo caso, un crecimiento del 1.7 o un crecimiento del 1 es muy malo para un país como Colombia. Algunos cálculos que nosotros hacíamos, digamos, alrededor de una variable que a mí me importa mucho, que es el tema del PIB per cápita, nos demuestra que si nosotros crecemos todos los años a la tasa que dice el Plan Nacional de Desarrollo de cerca del 3% o del 3.7% en el año 2026, si crecemos y seguimos creciendo a esa tasa, nos vamos a demorar cerca de 42 años en poder duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, claro, nadie puede estar contento con que nos demoremos 42 años pasando de $6.000 a $12.000 de producto de per cápita, porque es que eso no nos pone ni siquiera en el mundo desarrollado, nos pone realmente en los países de ingreso medio, pero no nos pone en términos desarrollados. Y fíjense ustedes los datos para el resto de países. No estamos abajo en la tabla de lo que está esperado hoy en día o de lo que se está esperando hoy en día, porque fíjense ustedes toda la cantidad de países que tenemos debajo, pero esto le pasa también al resto del mundo. Fíjense ustedes, China tiene un crecimiento esperado del 5.1% para este año, para el año entrante tenemos 4.6%.
Esto pues es muy por debajo de lo que China ha aspirado a crecer y ha crecido además también históricamente, que ha estado en cifras más parecidas al 8% que a estos niveles que aparecen acá. La India, que es el que más probablemente tenga mayor dinamismo este año, fíjense ustedes, está en el 6%. Y están las economías más de alguna forma más maduras, con niveles parecidos más bien casi que a los niveles que teníamos nosotros para América Latina e incluso para Colombia. Todo esto ha estado marcado, digamos, en términos de precios, en una inflación mundial que, claro, tiene que ver con todo eso que mencionábamos ahorita y el problema de las cadenas de abastecimiento que nos produjo una inflación global, casi que sin precedentes y tan generalizada que realmente ha logrado sorprender a muchísimas de las autoridades monetarias. Entre otras cosas porque cuando uno tiene una inflación global, lo que tiene frente al escritorio, digamos, como economista, es un hecho que no es igual en todos los países. No es lo mismo una inflación global porque se produjo por problemas de momento logístico y que terminan siendo problemas, por supuesto, de oferta y que terminan siendo problemas de costos, a una inflación global que eventualmente se va viendo retroalimentada porque hay un incremento importante en la demanda, lo que sucede en algunos países, pero no es lo que está sucediendo en Colombia. En Colombia la inflación que tenemos no es por un incremento en demanda. De hecho, cuando vemos todos los cálculos y todos los análisis de demanda para Colombia, lo que tenemos es un decrecimiento. Entonces no es lo mismo una inflación que arrancó de costos, que luego se convirtió en una inflación de demanda en algunos países, a una inflación que para nosotros es una inflación muy exógena, es decir, traída de afuera de nuestro sistema y caracterizada especialmente porque lo que hace es generar un incremento en costos muy fuerte. Claro, y ahí está la discusión mía con el Banco de la República, se ponen bravísimos cuando uno les dice las cosas, pero uno debe poder decir las cosas. Yo una de las cosas que le digo al Banco de la República, usted no se puede molestar porque nosotros opinemos. Bueno, o si quieren opinamos, pues, y entonces sencillamente hacemos lo que ustedes quieran pero nos garantizan, eso sí, la infalibilidad. Si ustedes nos garantizan la infalibilidad, nosotros no opinamos. Entonces, claro, no, pero nadie es infalible. Entonces permítanos opinar. Y un poquito lo que nosotros hemos venido diciendo es, en el estado actual de cosas, Colombia tiene sin duda alguna unos problemas grandes en términos de demanda y en términos de dinámica económica. Claro que tenemos un tema de tasa de cambio y de tema cambiario muy fuerte también, pero en todo caso tenemos eso. Bueno, fíjense ustedes que además, y esto lo trajimos a relucir porque la inflación no es igual por todos los productos, y hay productos en los cuales eventualmente se terminan presentando comportamientos diferenciados, y allá tenemos en el caso de la línea morada que aparece allá, tenemos el caso, por ejemplo, del azúcar, donde hemos tenido los mayores incrementos en precios, y tenemos en la mitad los aceites vegetales, bueno, en la mitad digo, cuando en la mitad crece, digamos, con el pico ese tan grande que se presentó en marzo del año 2022, y tenemos algunos otros productos que están reflejados allá. Este era Europa y era Estados Unidos, como ustedes ven ahí en la gráfica. Ahora, la inflación vale muchísimo la pena verla separada, por supuesto, por alimentos y otros productos, pero también vale la pena verlo separado inclusive al interior de la categoría, verla por tipo de alimentos. Y fíjense ustedes cómo tenemos, si el año 2014, 2016 fue base 100, tenemos un dato en carne arriba, perdón, que nos llevó a 110, en cereales que nos llevó a 120, pero alcanzó a estar en 142 en enero del año 2022. En aceite estamos hablando, fíjense ustedes, de 165, hoy en 121, nuevamente sobre la base 100 de la cual estábamos hablando, lácteos y los precios del azúcar, donde tenemos, allá coincide la línea morada con la que teníamos en la gráfica anterior. Ahora, yo traigo esta otra gráfica a colación por un tema que quiero resaltar. Y es un tema que además es para mí de conversación permanente con el gobierno, también a nivel, digamos, de medios de comunicación o de opinión pública. Mucha gente dice, vivimos en un momento con una inmensa incertidumbre. Yo preguntaría, ¿quién no tiene incertidumbre aquí? Les permito que levanten la mano. No hubo ni una mano levantada. Estamos llenos de incertidumbres, no hay la menor duda. Y la incertidumbre, digamos, en términos económicos no es una buena compañía. La incertidumbre no es el mejor escenario en el cual uno quiere navegar cuando uno está haciendo negocios. Porque hacer negocios o hacer inversiones no es
digamos, nada distinto a un acto a veces, digamos, psicóticamente optimista. Uno dice, si yo de verdad creo que yo mis ahorros, los que tengo para mi familia, que los tengo guardados en un banco súper seguro, los voy a sacar de allá y me los voy a llevar para una finca, o me los voy a llevar para un almacén, o me los voy a llevar para una pequeña fábrica, o los voy a invertir en temas digitales. Y creo que a mí va a ir muchísimo mejor con esos ahorros, porque yo voy a ser capaz, además de hacer una gran cantidad de actividad económica, voy a poder generar empleo, voy a poder generar oportunidades, me voy a invertir nuevos productos y además de eso voy a producir rentabilidad superior a la que me ofreció el banco en un momento dado. Cuando uno tiene eso sobre la mesa como persona, como individuo o como organización, no hay la menor duda que lo que está haciendo es un optimista empedernido. Entonces, el optimismo empedernido, que es el que acompaña las inversiones, no está bien acompañado de la incertidumbre. Porque eso nos quita o nos genera, digamos, una cantidad de nuevas dudas, nos hace pensar muchísimo alrededor de si lo que estoy pensando es suficientemente bueno o no. Eso mismo le pasa a los mercados internacionales y a los mercados, especialmente los mercados monetarios o los mercados de capitales. Y entonces aquí aparece, por ejemplo, y yo quiero traer a colación esto porque resulta que esa incertidumbre que tenemos nosotros la tienen también los mercados internacionales sobre nosotros. ¿Y por qué eso es importante? Porque los mercados internacionales son la principal fuente de capital que tiene nuestro país, es la verdad. La principal fuente de recursos financieros que tiene nuestro país. No solo el gobierno nacional, sino también, por supuesto, los negocios individuales y los negocios corporativos. Entonces, cuando nosotros hacemos esta gráfica, que no es una gráfica que tiene mucho tiempo, porque lo que pasa es que tiene aquí todo un montón de meses, arrancamos en enero del año 2021 y miramos cuál es el spread. Y para los que no lo tienen claro, muchos lo tienen claro, aquí el exministro Valencia lo tiene muy claro, el spread es lo que le cobran a Colombia por encima de lo que le cobran a la Reserva Federal de los Estados Unidos por básicamente comprarle un bono. Y los economistas decimos y los financistas decimos, esa diferencia es básicamente la diferencia en riesgo que la gente percibe alrededor de un papel o de otro papel. Un papel que sí, igual, más o menos igual, que tiene la misma estructura, que tiene el mismo término, que puede tener incluso el mismo valor. ¿Por qué es más caro si es para Colombia o por qué da más rentabilidad si es para Colombia? Porque Colombia es percibida con mayor riesgo. Pues bien, eso entonces nos sirve a nosotros como un proxy bastante bueno alrededor de cuál es el riesgo que se percibe para los mercados. Ustedes se dan cuenta, Colombia ha alcanzado a tener, y alcanzó a tener en algún momento cuando éramos el mayor grado de inversión full-fledged, además teníamos el segundo spread más bajo de América Latina, estuvimos por niveles parecidos a 100 puntos básicos, pero en principio de enero del año 2021 estábamos en cerca de 230 puntos básicos, como aparece allá en la línea amarilla. Un poquito más bajo de 230, quizá 215 puntos básicos en ese momento. Bueno, pues a partir de ese momento, y fíjense ustedes que no es obligatoriamente el cambio de gobierno, sino en ese momento se comienza a presentar una línea que comienza a ser, como digo yo, a los que nos gusta el ciclismo, viene siendo como la subida al Tourmalet. Comienza a subir y comienza a subir, o las Dolomitas, entonces comienza a subir y llegamos al premio de montaña, ustedes lo ven allá, en noviembre del año 2022. Y luego bajó un poco y fíjense ustedes cómo se llegó a alcanzar por allá casi en los 500 puntos básicos y luego bajó y se quedó por acá en los 330 puntos básicos. Pero lo que quiero decirles y sobre lo que quiero llamar la atención, bueno, no se quedó, en este momento están 230 puntos básicos, pero lo que quiero llamarle la atención es que cambiamos de liga, nos subimos un escalón y subirse un escalón le vale mucho a una economía. Porque lo que significa palabras más, palabras menos, es que nosotros terminamos pagando por nuestra deuda por lo menos un 1% más. Por todo lo nuevo que coloquemos y también, digamos, en las transacciones del secundario, pues se dan, digamos, unas primas especiales para eso. Esto que aparece acá son los indicadores del seguro que se vende en los mercados ante un eventual riesgo de default. Y fíjense ustedes lo que pasa ya con la línea amarilla, que también Colombia terminó siendo en este momento, bueno, no hice la comparación con los otros países, pero les quería llamar la atención de que esto no pasó en todas partes. Fíjense ustedes, Chile
se mantuvo y hoy en día está más o menos en el mismo sitio, y allá pues también hubo cambio de gobierno y pasaron muchas cosas y un intento constituyente, fue rechazada la constituyente, están metidos en otro proceso en este momento. O sea, para ellos la vida política no ha sido fácil tampoco, pero fíjense ustedes cómo se mantiene Chile, fíjense también cómo se mantiene Perú, fíjense también cómo se mantiene Brasil, donde también hubo una cantidad de cosas políticas del ámbito político que sucedieron, y fíjense ustedes cómo nosotros estamos por allá arriba solamente con México. Ese hecho en particular es un hecho que nos está costando. Esa incertidumbre, por supuesto, nos está costando, y es una incertidumbre que se mide en todas partes. Si miráramos un poquito más hacia adentro, fíjense ustedes lo que tenemos en este instante. Ahí tenemos como la serie desde el año 2000 de crecimientos registrados en términos del Producto Interno Bruto colombiano. Tenemos un pico muy interesante por allá en el año 2005 y 2006, luego tenemos otro pico en el año 2011, y luego, por supuesto, tenemos, digamos, la gran caída relacionada con la pandemia del decrecimiento de 7.25 y el crecimiento de 11.02 que se presentó en el año 2021, del año 2022 de 7.26. Los datos para los trimestres 1 y 2, todos los de acá son años, pero allá hicimos trimestres porque es que eso es lo que tenemos histórico hasta ahorita, del año 2023, nos muestran un crecimiento de solo el 3%, digo que solo el 3% porque veníamos del 7%, digamos a diciembre, y en el segundo trimestre del año tenemos un crecimiento del 0.3%. 0.3% es algo muy parecido a cero. Por esta razón es que no es tan fácil uno creer en que vamos a tener al final del año un crecimiento del 1.7%, porque ese 1.7% estima o creería o tendría que estar acompañado por un crecimiento real importante durante el tercero y cuarto trimestre del año, que para serles franco no lo estamos observando. El dato de julio no ha sido bueno, ya lo sabemos, no ha sido especialmente bueno, entonces estamos esperando los datos de agosto en adelante. Y lo que aparece aquí como datos para el año 2024, 2025 y 2026 son los datos del Plan Nacional de Desarrollo, que para serles franco también, yo les diría a ustedes, es increíblemente poco ambicioso. Uno no puede, digo yo como economía, uno no puede como país estar disparándole a tasas tan bajas. Si nosotros siguiéramos creciendo con ese 3.6%, realmente lo que nos convertiríamos, o lo que seguiríamos siendo más que convertiríamos, es una economía verdaderamente estable, estabilizada, en un sitio muy malo, porque no es la economía que todos queremos. Esa no es la economía a la cual todos aspiramos. Entonces yo sí, de alguna forma digo, bueno, tenemos que hacer algo, y tenemos que hacer algo fuerte, lo más contundente posible, lo más productivo, lo más constructivo, lo más virtuoso posible, porque es que tenemos que salir de esos niveles y tenemos que buscar salir de esos niveles, y tenemos que tener las herramientas a nuestra disposición para poder hacerlo. Ese es el dato que publica el DANE, que es el nuevo indicador que se llama Índice de Seguimiento de la Economía, y lo produce mensualmente. Fíjense ustedes, aquí alcanzamos a ver en el mes de abril un decrecimiento del 0.9%, y fíjense que el dato de enero a julio es de apenas el 1.5%. Y los sectores que crecen, que no es tan bueno, o más bien voy a decirlo, los que decrecen, que no es tan bueno, son los sectores fundamentales de la economía. Me refiero al sector agropecuario, al sector comercio, transporte y alojamiento, al sector industria, al sector de la cadena agroindustrial y al sector de la construcción. Arriba están creciendo otras cosas. Crece mucho entretenimiento, eso es muy bueno, pero ¿cuánto pesa el entretenimiento dentro de nuestro producto total? Pesa muchísimo, muchísimo menos que lo que pesa cualquiera de los sectores de abajo. Crecen finanzas y seguros, eso termina siendo bueno, está atado por supuesto al tema de la tasa de interés, pero termina siendo bueno porque uno de los riesgos que no se puede tomar un país es el de tener riesgos financieros o tener riesgos sistémicos financieros. Minería, administración pública, que es gobierno, básicamente en donde lo más importante es salud y educación, y fíjense ustedes los otros sectores allí, y estamos hablando del 1.7%. Este es el dato del primer semestre del año 2023. Nosotros producimos unos semáforos que básicamente lo que nos permiten es muy rápidamente ver dónde están funcionando las cosas bien, dónde están funcionando las cosas, digamos, con un estándar más o menos estable, y dónde tenemos crisis grandes. Entonces lo marcamos con los colores típicos de los semáforos, y fíjense ustedes
tenemos un tema en gasto de hogares muy fuerte, que es una referencia también a lo que hacíamos ahora alrededor de la demanda. Tenemos un tema de matrículas de vehículos, esto es muy fuerte. Y este indicador es interesante porque es un indicador de muchas cosas, pero es un indicador de cuánto las familias están en este momento interesadas en hacer inversiones en bienes semidurables o bienes que no son bienes de capital, pero son bienes costosos a los cuales hay que hacerle grandes inversiones. La energía, fíjense ustedes, ha venido manteniendo su crecimiento, pero esto también nos hace un llamado muy interesante y muy importante alrededor de lo que estamos haciendo en términos de estabilidad y de capacidades para poder atender el incremento en la demanda, que es el siguiente dato que aparece aquí. Transporte en carretera ha bajado, transporte de pasajeros ha bajado y recaudo de impuestos ha bajado. Por cierto, una parte muy importante de la inflación que se ha presentado en Colombia, la que no es importada, proviene de acá. Todos los que producen, todos los que mueven cosas, todos los que compran cosas, saben que el transporte en carretera ha significado uno de los más grandes componentes o ha representado uno de los mayores componentes en términos de costos en este momento que terminan siendo transferidos al consumidor. Nosotros le preguntamos en una encuesta que es la encuesta de opinión industrial conjunta, le preguntamos a la gente cómo está viendo las cosas. Y estas líneas que aparecen aquí son dos líneas distintas, porque una es cuál es la situación de su empresa hoy en día y la otra es usted cómo está viendo las expectativas de su empresa hacia el futuro. Entonces, de alguna forma, es como una evaluación de cómo está hoy y la otra es una evaluación de cómo está viendo las cosas hacia el futuro. Y fíjense ustedes que el cómo está hoy, y este es el dato de enero del 2022 y quizás este es el de diciembre, el que aparece por aquí, que está en el punto allá arriba, ha venido reduciéndose bastante, digamos, ha venido reduciéndose desde niveles parecidos al 80% en el año 2022 a niveles más parecidos al 60 o el 59.6%. Y luego también la otra pregunta que es, bueno, ¿y usted cómo está viendo el futuro? Esa sí es muy notoria, porque fíjense ustedes que ahí lo que tenemos es un gran descenso a partir de este momento, en donde hemos tenido una caída pero muy importante. Esto es quizás, digamos, el reflejo concreto de esa incertidumbre de la cual estábamos hablando ahorita, o puede ser, o es la causa, y probablemente lo es, la causa de ese indicador que vimos para el segundo trimestre del año, cuando el DANE nos contó que la formación bruta de capital había disminuido el 24%. Recuerden ustedes el dato de formación bruta de capital, que al final termina siendo como las inversiones materiales que uno logra hacer alrededor de, que la economía logra hacer que tuvieron una reducción muy grande. Este dato lo mide Fedesarrollo, que son los índices de confianza, casi que no hay que decir nada, fíjense ustedes la línea, fíjense ustedes los valores absolutos, han venido disminuyendo, los tres son negativos, tanto el del consumidor como el industrial y el comercial. Fíjense ustedes, el que peor está en este momento es el comercial, el industrial tuvo un momento más o menos bueno, digamos a principio del año 2023, donde se recuperó un poco, pero fíjense que otra vez tiene una caída pero muy grande. Y mirar algunos otros indicadores, aquí está de la formación bruta de capital del cual les hablaba ahorita, y mirar otros indicadores nos muestran también cuando uno hace las comparaciones y las variaciones anuales, fíjense ustedes, tenemos unos datos que han venido creciendo, decreciendo fuertemente. Fíjense ustedes cómo aparece en el consumo final de los hogares aquí, la demanda interna. Tenemos en este momento una economía que por lo menos tiene unas alertas importantes. Allá están las causas, digamos, según las encuestas, que es una de las encuestas de la ANDI, donde le preguntamos a la gente, ¿usted cuál cree que es la razón principal por la cual están pasando estas cosas aquí o por la cual expresa su opinión alrededor de la percepción de lo que sucede hoy en día y lo que sucederá en el futuro? Y ustedes se dan cuenta, primero, tasas de interés, segundo, incertidumbre política. Esto es muy notorio. Este dato no era un dato que estuviera, digamos, muy presente en las encuestas de la ANDI en el pasado. Incertidumbre política no era, digamos, ni siquiera aparecía, no aparecía en el listado completo, pero hoy en día incertidumbre política es el segundo más importante. Tasa de cambio, pues tiene que ver un poco también con cuáles son nuestras expectativas alrededor de lo que esta economía puede hacer versus otras economías. Y luego la cuarta es incertidumbre económica, que no es igual, pero que de alguna forma nos habla también de esa preocupación que existe alrededor en este momento de las cifras macro y de lo que pueda suceder en términos especialmente de regulación, entendemos nosotros, relacionados con los sectores específicos en los cuales está cada uno de los agentes. Fíjense ustedes, flujo de caja, demanda, inflación, aparecen todos estos. Algunas cosas
que pudieran ser obvias, como por ejemplo impuestos. Aparece muy abajo con el 1.3% en este momento, a pesar de que nosotros sí creemos que en este momento tenemos, digamos, un impacto muy fuerte de la reforma del año pasado, que perdón lo que voy a decir, pero esa reforma la estamos viviendo en este momento y la vamos a comenzar a vivir y se van a acordar más de mí y se van a volver más solidarios conmigo que el año pasado, porque van a ver los efectos que va a producir sobre los PGs de las compañías y los PGs de las personas. Fíjense ustedes cuando les preguntamos sobre los proyectos de inversión, entonces nosotros le hacemos una pregunta que tiene 3 posibles respuestas. ¿Tiene usted proyectos de inversión o los tiene previstos desarrollar en este momento? Usted puede decir sí o no o lo tiene aplazado. Y muy interesante, digamos, realmente, lo más interesante en el caso del año 2023 es el 17.9% de personas que han aplazado los proyectos. Que no deja de ser una noticia, digo yo, vamos a ver el vaso medio lleno, no deja de ser una noticia buena. Porque no es cancelación de proyectos, sino es aplazamiento de proyectos. Es un poquito, voy a esperar a ver qué pasa, voy a esperar a ver cómo se comporta el Congreso, voy a esperar a la Comisión Séptima, voy a esperar a ver qué cosas hace el gobierno, y dependiendo de lo que pase allí, yo voy a tomar mi decisión de reactivar el proyecto de inversión o no. Porque las compañías sí tienen identificadas cosas para hacer. Las compañías sí tienen proyectos evaluados en este momento. Las compañías sí tienen la factibilidad lista y tienen inclusive la solicitud lista para presentárselo a los bancos o a los mercados de capitales. Pero lo cierto es que lo tienen en este momento detenido. Y fíjense ustedes, eso sí, digamos cuando uno pregunta por proyectos que se mantienen o que se han aplazado o que se han descartado o que se ha ajustado el monto de inversión o no tenemos proyectos de inversión, lo que sucede cuando comparamos agosto del 2022, febrero y mayo. Ustedes se dan cuenta cómo tenemos un nivel que se ha mantenido, digamos, en el mayo de 2023 tenemos 42.8% de proyectos que se mantienen. Seguramente son proyectos que de alguna forma ya estaban en funcionamiento o que a la gente percibe, digamos, que lo puede seguir haciendo. O no tenemos proyectos de inversión, un incremento importantísimo, que es el 24, que es pasar del 5.5% al 24.9%. Los principales, digamos, cuando le preguntamos los principales problemas de la industria, fíjense ustedes cómo aparecen estos. Y yo quiero resaltar aquí dentro de eso las 3 gráficas. Costo y suministro de las materias primas fue muy alto, digamos, al principio del año 2022, resultado de lo que mencionábamos de la pandemia, todo el ejercicio que hicimos ahorita, se ha venido bajando significativamente. La demanda ha caído significativamente. Los hogares, inclusive la demanda relacionada con proyectos de inversión, ha caído y fíjense cómo se ve allí. Temas financieros, no es sorprendente, tasa de interés muy alta y de alguna forma, diría yo, generando un riesgo importante sobre muchos otros factores y quizá, digamos, con un efecto de cadena o encadenado muy marcado. Y bueno, y el tema de inseguridad. El tema de inseguridad está disparado. Y eso lo sabemos. No queremos nosotros generar, y yo quiero ser aquí muy, muy fuerte, aquí está mi amigo Jorge Enrique Bedoya, que acaba de llegar y nos va a acompañar en este par de días, experto en el tema de seguridad además, bueno, experto en el tema agro, aquí hay asientos, en el tema agro, pero también experto en el tema de seguridad. No es la intención nuestra generar una sensación de zozobra, no es. La intención nuestra es la de transmitir realmente la preocupación que tenemos. No es un tema solamente de sensación, no es un tema solamente de percepción, es un tema concreto. Hicimos un ejercicio que le presentamos al gobierno donde hicimos un sondeo y un inventario de las cosas que nos están pasando en el territorio. Y sí hay que hacer un esfuerzo importante, Nos preocupa que se pierda el control realmente en términos de inseguridad, porque esas sí son bolas de nieve que van creciendo y eventualmente generan sin duda situaciones incontrolables. Vamos a seguir insistiendo en eso. Colombia no puede perder esa pelea en este momento. Colombia no puede perder el control del territorio. Colombia no puede perder, digamos, la idea de que los ciudadanos tenemos, sin duda alguna, el derecho de pedir, digamos, seguridad. Y en ese orden de ideas, digamos, Colombia en este instante está viviendo un momento crítico, un momento que sin duda alguna va a ser como uno de esos momentos en donde uno puede irse por la parte de abajo del abanico de oportunidades diciendo se reduce la inseguridad, o eventualmente vamos a permitir que se nos genere una bola de nieve en términos de inseguridad de la cual nos vamos a arrepentir mucho en el futuro.
Y yo quiero dejar este comentario aquí para decir que es una de las cosas importantes. Y a este sector y a esta actividad, y a estas actividades presentes aquí, pues sí que les preocupa el tema del territorio, porque es que la agroindustria, el agro y la industria unidos se desempeñan y dependen profundamente de la capacidad que tienen de operar bien en el territorio, de que efectivamente sus trabajadores puedan ir, de que se puedan hacer las inversiones, de que se puedan sacar los productos, de que se puedan traer las materias primas, de que la extorsión baje. Uno de los problemas más grandes, y lo vimos ahorita en las encuestas que han salido, en las últimas que ha habido, uno de los problemas más grandes es la extorsión también. Está el tema de los bloqueos. Hay una gran cantidad de temas que debemos mirar pero con gran detalle. Yo intenté seguir. Ok. Fíjense ustedes, ¿este es el tiempo que tengo? ¿Sí? Fíjense ustedes en términos de comercio exterior. Hay que hacer un llamado sobre esto. Cuando uno mira en este momento la balanza comercial, Colombia le da que la diferencia entre importaciones y exportaciones es de cerca de 600 millones de dólares. No es una diferencia muy grande, no es un déficit muy grande, pero el problema grande está en que esa diferencia de 600 millones de dólares hoy en día es sobre una base significativamente menor. Vean ustedes lo que ha pasado con las exportaciones y lo que ha pasado con las exportaciones industriales y lo que ha pasado con las importaciones. Si no se hubiera presentado esta caída del 17.4% en las importaciones, estaríamos teniendo un déficit inmanejable. Estaríamos teniendo un déficit inmanejable. Entonces, el hecho de que tengamos un déficit de solo 600 millones de dólares no nos debe dejar tranquilos. No, somos hoy en día más pequeños en términos de nuestra participación en el comercio internacional. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, porque es que eso no es sostenible en el largo plazo, porque Colombia necesita y vamos a tener en algún momento que aumentar otra vez nuestras importaciones, y la pregunta es si tenemos dólares. Afortunadamente, hemos tenido varias cosas que han sido buenas. El año 2022 fue muy bueno en términos de inversión extranjera. Tuvimos un récord de casi 16 mil millones de dólares. No es igual, digamos, y no va a ser igual durante estos 2 años. Y afortunadamente hemos tenido otra cosa que ha resultado extraordinaria, pero que de la cual no tenemos ningún mérito realmente, o más bien tenemos la culpa, y es el hecho de que las transferencias de los colombianos que están en el exterior hacia las familias colombianas, es decir, las remesas, han venido creciendo significativamente. Ustedes saben, las remesas hoy en día son de cerca de 10 mil millones de dólares. Las remesas pueden ser más que la inversión extranjera directa en Colombia. Si no tuviéramos esos dólares de los colombianos que se fueron a buscar oportunidades afuera y que están produciendo valor agregado afuera y nos lo regalan. Se lo regalan a sus familiares, claro, se lo mandan a sus familiares, pero se lo regalan a la economía. Si no tuviéramos eso, nosotros tendríamos una situación cambiaria significativamente menos tranquila, digamos, por decirlo menos. Ahí ustedes ven cómo han sido las inversiones. Hasta, por supuesto, minería y petróleo mantienen un porcentaje altísimo, digamos, del PAE o de la participación dentro del total de la economía, que nos habla de otro tema. Uno no puede jugar con esta variable. Esta variable es la que nos ha dado el soporte económico por muchos años. La capacidad que hemos tenido nosotros de generar divisas, porque vendemos cosas, o generar divisas porque somos atractivos en términos de inversión. Esa capacidad no la podemos perder. Por eso tuvimos tanta preocupación cuando se presentó la idea, que a nosotros nos parecía muy riesgosa, de mandarle la señal al mercado de que Colombia eventualmente no iba a explorar más petróleo o no iba a explorar más minería. Colombia no se puede dar ese lujo. Y si lo llegáramos a hacer, tendríamos un problema gigantesco en muchos términos, porque lo tendríamos en términos cambiarios, lo tendríamos en términos, por supuesto, de producto y de la generación de producto interno, lo tendríamos en términos de empleo, y lo tendríamos en términos de las finanzas públicas, porque las finanzas públicas dependen en muy buena parte de lo que se llama el ingreso petrolero y ingreso minero. Para el gobierno nacional central sí, pero también para los gobiernos territoriales. Ustedes saben, los dineros que reciben los departamentos y los municipios derivados de las regalías son inmensos. Estamos hablando de 10 mil millones de dólares, años de hasta 10 mil millones de dólares. De manera que ese es un tema del cual no nos podemos olvidar, y no podemos jugar con candela, diría yo, sería la palabra que yo utilizaría. Luego está el tema, digamos, laboral, que es un tema importante, un tema sobre el cual estamos conversando en este momento y es complejo. Y yo quisiera dejarle a ustedes 2 mensajes sobre el tema laboral. Yo no tengo la menor duda
de que el principal problema que tiene el mercado laboral colombiano es este. El 55, el 56, el 58, el 60, el número que quieran decir, de las personas económicamente activas en Colombia, son personas que no tienen derecho a una pensión, que no tienen derecho a una cesantía, que no cotizan a una pensión, que no tienen derecho a una cesantía, que no tienen derecho a horas extras, que no tienen derecho a los dominicales, que no tienen un contrato de trabajo. Es decir, son personas que no tienen derechos laborales. No nos podemos olvidar de eso cuando damos la discusión laboral. Hacer una discusión laboral diciendo que yo voy a trabajar con, no sé, con el 45% de la gente y me voy a olvidar del 55% de la gente, no solamente no es inteligente, sino no es justo. Colombia no se puede dar el lujo de olvidarse de los informales. Entonces, y esto es para decir que cualquier reforma que nosotros fuéramos a hacer en lo laboral es una reforma que tiene que enfrentar el problema que no hemos querido enfrentar, que es el problema de los informales. Por eso, la afirmación que se hizo alrededor de que tranquilos, que no es que se pierdan los trabajos ni los puestos de trabajo, sino que solamente pasan de ser formales a ser informales, que algunos de ustedes la vieron, que se hizo en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, es una afirmación tremendamente peligrosa. Colombia no se puede dar el lujo de no solamente olvidarse de ellos, sino además incrementar ese grupo. Porque tranquilos que los trabajos no se pierden, sino lo que pasa es que se vuelven informales. Esa conversación es una conversación de la cual no nos podemos olvidar. Luego está la otra conversación grande, que es la conversación alrededor del desempleo. Una economía con un nivel de desempleo del 10% permanentemente. Es que ustedes fíjense, las cifras aquí las tienen. Las personas económicamente activas en Colombia son cerca de 22.500.000 personas. Ustedes se dan cuenta, miren la tasa de desempleo en lo que está, esta es la informalidad. Al tener datos, voy a ir para atrás un poco, al tener este dato aplicado al dato que aparece arriba, nos resulta en que cerca de 2.600.000 personas, 2.600.000 personas no tienen empleo hoy en día. No nos podemos olvidar de eso. Entonces la conversación alrededor de la laboral, que a veces nos las tratan de estigmatizar, a veces nos la estigmatizan muy duro, inclusive con palabras que son, yo diría, no solamente injustas, sino inaceptables algunas de ellas. Pues a las cuales no queremos nosotros realmente entrar en esa discusión, pero que no son aceptables. Esa conversación es una conversación que sin duda alguna es incompleta, porque es una conversación donde nos estamos olvidando de los dos grandes problemas de nuestra economía o de nuestro mercado laboral. Esta inflación ya hemos hablado un poco, no me voy a detener un poco aquí. La tasa de interés, ustedes saben, nos está generando un efecto inmenso en este momento, tanto en la parte de consumo como en el corporativo. La tasa de cambio, y yo diría aquí, cada vez que ustedes hagan el análisis de tasa de cambio, recuerden que aquí hay muchos factores involucrados. Está el tema de, por supuesto, el flujo de las platas que entran y salen, pero eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con inversión extranjera directa, tiene que ver con las remesas, tiene que ver con la capacidad que tengamos de lograr endeudamiento, pero tiene que ver también con el tema de incertidumbre. Los economistas miramos el dato de los déficits gemelos. Ahora, hablemos del potencial que tenemos. Con eso dicho, estamos viviendo una situación relativamente compleja. Ahora les digo por qué. me devuelvo y les digo por qué. Pero estamos viviendo una situación compleja en lo macro. Pero eso no nos puede a nosotros apartar de la obligación que tenemos de construir oportunidades. La obligación de cualquier generación o de cualquier grupo de líderes o de cualquier grupo de ciudadanos en un momento dado es la de hacer todo lo que esté posible y todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de que este país sea un país mejor. Evidentemente tenemos la oportunidad del agro, evidentemente tenemos la oportunidad de agregarle valor a los productos agrícolas y volverlos agroindustriales, y tenemos en ese momento, digamos, la capacidad, o tendríamos en ese momento la capacidad de hacer de este un sector en el cual nosotros podemos apalancar parte de lo que queremos hacer para nuestra sociedad. Con una realidad, y es esta: hay que alimentar a la gente, y en todo caso tenemos un grupo importante,
Si bien es verdad que la tasa de natalidad está bajando en algunos lugares y que los datos demográficos están cambiando, ya vimos el dato de Colombia que nos sorprendió hace poco. Si bien es cierto eso, también es cierto que tenemos que pasar de alimentar 8.000 millones de personas a alimentar un poco más o casi 10.000 millones de personas. 9.750 millones de personas son los que están proyectados para el año 2050. En este orden de ideas, fíjense ustedes el dato que nos da la FAO en términos de demanda. Nos dice, muy probablemente, o sea, con esas proyecciones, y si alimentamos bien a la gente, porque la FAO hace bien su ejercicio en el sentido de decir, no solamente va a crecer este grupo poblacional, sino que adicionalmente tenemos una obligación creciente y tenemos que evidentemente llegar a alimentar bien a toda la humanidad. Entonces las proyecciones de crecimiento pueden llegar a un crecimiento de hasta el 70% en términos de la demanda por productos de agricultura. Y entonces vale la pena darse cuenta cómo está constituido y cómo está conformado el mercado mundial en términos de quién produce cosas y quién las consume. Y allá tenemos consumidores, fíjense ustedes, por ejemplo, de soya, y aquí tenemos unos datos de productores. Los grandes productores de maíz, los grandes productores de trigo, los grandes productores de arroz blanco, y allá son los consumidores de soya. Y fíjense ustedes cómo tenemos en este momento pues algunas diferencias grandes. Hay algunos países que para nosotros son muy importantes. El dato, por ejemplo, de Argentina ha sido un dato que ha sido importante, pero pues está en este momento aquí, o el dato de Rusia. Pero evidentemente Estados Unidos y China, o en el caso del trigo, la eurozona es muy importante, y China, o en el caso del arroz blanco, pues por supuesto China, India, Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, son los productores más grandes en el caso del arroz. Ahora, cuando hablamos de exportadores e importadores, fíjense ustedes, lo hicimos para los tres productos, para maíz, para trigo y arroz blanco, maíz, trigo y arroz blanco. Tenemos los grandes productores: Brasil, Estados Unidos, Ucrania; trigo, Rusia, eurozona, Australia; arroz blanco, los que ya habíamos mencionado; y los importadores, fíjense ustedes, eurozona, China, México, en el caso del maíz; en el caso del trigo, China, eurozona y Marruecos; y en el caso del arroz blanco, China, Filipinas y la eurozona. Tenemos un mercado que además seguramente va a terminar creciendo más en unos lugares que en otros, y va a ser muy importante y va a ser muy interesante estar bien posicionado y tener una posición suficientemente estratégica. Las preguntas que nos tenemos que resolver son muchas. La pregunta es, si uno quisiera estar en alguno de estos sitios, y si uno quisiera estar, especialmente en el caso de los exportadores, si uno quisiera estar en alguno en el ranking o cerca de ese ranking, ¿qué es lo que tendríamos que hacer y cómo lo deberíamos hacer? Y esa es la pregunta que nos tenemos que resolver, y es parte de lo que queremos discutir en este evento. Nosotros no tenemos duda de que uno puede generar y uno puede construir un círculo virtuoso alrededor del sector agrícola y del sector agroindustrial. Podemos arrancar de donde querramos. Podemos arrancar, por ejemplo, de que Colombia tiene una buena disponibilidad de tierras. Podemos decir que la demanda mundial crece. Podemos decir que tenemos una capacidad importante en términos de recursos naturales y de nuestra ubicación, y que tenemos recursos hídricos, y que el posconflicto, si se llega a presentar de verdad, porque ahora estamos ante una nueva versión, digamos, de la conversación de seguridad de la cual hablamos y de la conversación de paz, nos puede generar unas oportunidades importantes. Y podemos decir que hoy en día tenemos un peso del 14.2% de la agroindustria en términos del total del PIB nacional, y que tenemos oportunidades de crecer. Pero también podemos decir que tenemos una gran disponibilidad de tierras que todavía no estamos utilizando bien, y que tenemos 114 millones de hectáreas más o menos en Colombia, de los cuales 48 son bosques, la frontera agrícola es de cerca de 39 millones, hay algunas exclusiones allí, y que tenemos estos mismos 39 millones en donde hay 46.000 empresas procesadoras de alimentos, de los cuales el 98% son empresas micro y empresas pequeñas que pueden acompañar la producción de lo que suceda en esas 39 millones de hectáreas, que hoy en día no son 39 millones de hectáreas, sino que son 7.5 utilizados, y que podemos justamente además hacer una segmentación por pisos térmicos que no lo pueden hacer muchos países del mundo, pero nosotros sí lo podemos hacer porque tenemos la posibilidad de poder distribuirlo y poder segmentar los productos. Y que tendríamos que hacer un ejercicio en el cual tenemos que hacer por lo menos estas cosas que aparecen acá, y tendríamos unos temas todos para desarrollar. Parece una lista larga, y es una lista larga, pero no nos podemos no podemos evitar
no hacer ninguno de estos. Sí, investigación tenemos que hacer y probablemente tenemos que invertir muchísimo más en investigación para lograr tener una buena producción también y para hacer una buena selección en términos de variedades y una buena selección en términos de mano de obra o de mecanización y para lograr generar mecanismos de cosecha y post cosecha profesionales, pero sobre todo más que profesionales con alta productividad, tener centros de acopio y tener una infraestructura que nos funcione y una industria que va a estar lista, porque es que la industria, si algo tenemos nosotros es una industria de alimentos muy potente. Y uno puede comparar, digamos, los diferentes tipos de industria que Colombia ha desarrollado, pero Colombia ha desarrollado una industria de alimentos que es para quitarse el sombrero. Y tenemos, digamos, cómo llegar a los mercados locales y a los mercados internacionales. Y fíjense ustedes que uno cuando hace este ejercicio tiene que hacer un ejercicio de planeación también de hacia dónde hace los esfuerzos y cómo hacemos los encadenamientos hacia atrás y los encadenamientos hacia adelante. Y cuáles son los sectores que tenemos que fortalecer nosotros para poder generar nosotros en un momento dado las capacidades de las cuales hablábamos en el cuadro anterior. Entonces hablamos, por ejemplo, de industria química o de servicios de apoyo a la agricultura o de servicios de transporte y de logística que nos apoyen. Y fíjense ese 14.2% cómo está de alguna forma ubicado dentro del total o dentro del mapa total del Producto Interno Bruto en el Producto Interno Bruto de la economía. Ustedes ven de la cadena agroindustrial, cuando uno la mira hacia atrás, está tipificada así. Y cuando estamos hablando de agroindustria no hablamos solamente de alimentos, es verdad. Cada vez aparecen nuevos productos, cada vez aparecen, hasta combustibles tenemos en este momento, Colombia es muy potente en ello, pero fíjense ustedes cómo tenemos en un momento dado especificada nuestra cadena y cómo tenemos la participación en términos de importaciones del mismo sector. ¿Qué pasó? Perdón, les quería mostrar este cuadro que está aquí, que es una tipificación empresarial y corporativa de cómo está el sector. Tenemos, fíjense ustedes, cerca de 44.925 empresas en la industria de alimentos, distribuidas así. Productos de panadería, productos que tienen que ver con todo el mundo de la harina, 22.000, comidas, platos y preparados, 5.000, elaboración de productos alimenticios, 5.000. Tenemos además en términos de empleo, fíjense ustedes, cerca de 446.000 ocupados, personas ocupadas, cerca de 500.000 de personas trabajan hoy en día y estamos hablando, recuerde, industria de alimentos, no estamos hablando de todo el sector ni la versión amplia de la agroindustria o del agro para la industria de alimentos. Y fíjense ustedes dentro del PIB manufacturero cuánto pesa, pesa cerca del 18% y exporta más de 6.000, casi 7.000 millones de dólares a lo largo del año. Y uno pudiera hacer esto para este subsector y comenzar a trabajar y comenzamos a trabajar todos entre todos políticas que nos permitan además generarle mayor potencial, pero también lo pudiéramos hacer trabajando con el mercado del arroz. Y fíjense ustedes para nosotros el mercado del arroz cómo es de importante. Y fíjense ustedes el número de personas involucradas, en este caso estamos hablando de agricultores, unidades productivas, los departamentos que producen arroz, las áreas sembradas, producir una buena planificación, esa discusión que tenemos todos los años alrededor de cuáles son las áreas sembradas, cuáles son los precios, a cuánto se nos bajan, cuál es el precio mínimo, cuál es el incentivo que eventualmente se genera, o cuál es el consumo per cápita y si lo podemos aumentar o no lo podemos aumentar. Y lo podemos hacer también para el trigo. Y en el trigo tenemos una visión, digamos, muy interesante porque allí Colombia ha generado, en términos, por ejemplo, de todo el mundo de las pastas, de las galletas y de los productos de trigo, ha generado una industria interesantísima. Fíjense ustedes, estamos hablando de cerca de 120.000 empleos directos e indirectos en este sector, con ventas anuales de cerca de 5 billones de pesos. Y lo estamos queriendo mostrar así porque es que queremos que se vea todo al mismo tiempo. No queremos que se vean como siempre nos pasa a nosotros en Colombia, que vemos todo como por compartimentos, sino que podamos ver todo al mismo tiempo. Y fíjense ustedes los alimentos balanceados. Una industria para nosotros muy grande, en la Andi muy grande y muy importante y que termina siendo además la que soporta otra gran industria que es la de la producción de carnes o la producción de pollos. Y fíjense ustedes cómo tenemos las compras en maíz o las compras en soya, la producción nacional, las importaciones, y tenemos la tipificación allá alrededor de los productos que sacamos, 975.000 toneladas, creo que ya, último segundo para las fotos.
Nosotros no tenemos la menor duda, tenemos un potencial inmenso. Colombia es un país que tiene todas las posibilidades y queremos proponer que verdaderamente tengamos una estrategia, digamos, para poder ser uno de los países más relevantes en el mundo en términos agroindustriales. Queremos ser ambiciosos, queremos proponerle al país ser ambiciosos. ¿Cómo logramos ser ambiciosos? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Y queremos proponer, digamos, que haya una organización alrededor de unos como ecosistemas o estructuras de planificación o estrategias grandes que incluyan desarrollo sostenible, instrumentos públicos, articulaciones, modernizaciones, encadenamientos, talento humano y marco normativo. Para lograr, a partir de la demanda, poder identificar los productos y construir oportunidades, para que además, inclusive desde el punto de vista de la demanda interna, lo logremos hacer, pero también lo hagamos con la demanda externa y viendo a ver qué es lo que nosotros logramos venderle al resto de países. Tenemos una conversación muy compleja alrededor de los temas de los tratados de comercio y de las relaciones comerciales a nivel internacional. Muy compleja porque hay cosas a las cuales nos comprometimos, hay cosas que van a tener consecuencias importantes a partir del año 2030, que todos ustedes lo saben, cuando entren en vigencia muchas cosas que se negociaron en el pasado y que seguramente nos van a terminar afectando y tenemos que estar listos para poder sacar eso adelante. Y queremos proponer entonces que trabajemos en encadenamientos, que trabajemos en marco normativo, que trabajemos en modernización tecnológica. No me voy a detener en cada uno, de manera que a quien les pareció interesante sí les voy a decir que les voy a dejar que tomen la foto. Y no lo voy a hacer básicamente por tiempo, pero vean, trabajemos en modelos asociativos sólidos. El gobierno ha estado muy interesado en hacer todo esto de la economía popular. Bueno, eso hay que hacerlo bien. La economía popular no puede ser solamente darle incentivos a quien no es formal. No, tenemos que hacer un ejercicio bien hecho, con tecnología, aumentándole las posibilidades de éxito, aumentándole las probabilidades de que efectivamente las cosas salgan bien. El marco normativo tiene que estar, sin duda, me pusieron un tiempo agotado. Sí, ya voy, María, ya me comprometo a terminar. El marco normativo nos tiene que dar seguridad, modernización tecnológica y tenemos que trabajar para terminar ya con en estos 4 frentes también. Talento humano, desarrollo sostenible, articulación interinstitucional, instrumentos públicos que nos apoyen en el desarrollo empresarial. El reto es inmenso, las oportunidades son muy grandes, pero la invitación es a que veamos esto como el gran proyecto de Colombia. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en el gran proyecto de Colombia? Yo estoy completamente convencido que si Colombia lo adoptara como su gran proyecto, nosotros seríamos capaces no solamente de unirnos alrededor de cosas que no nos unen hoy en día, sino seríamos capaces de producirle sin duda alguna grandes y buenísimos resultados a las próximas generaciones. Bueno, bienvenidos al Congreso de Agroindustria. Muchas gracias.